As deadly wildfires devastating parts of Maui approach their third day, rescue and recovery efforts continue. The primary focus is to save lives and then to prevent human suffering and to mitigate great property loss. Hurricane Dora, passing more than 800 miles to the south, helped to fan strong winds over the islands, causing the fire to spread quickly and forcing families to make harrowing escapes. The gas stations blew up, everything caught fire by the brush, and then we just had to evacuate. Helicopter footage shows the extent of the damage. Hundreds of homes and buildings burned to the ground, many of them in the historic town of Lahaina. Hawaii's lieutenant governor says the state's geography hindered response efforts. Because we're an island state, it's difficult only because we can't just drive to the next island, next town, and assist. Stranded passengers lined the hallways of the airport, waiting for flights off the island. Officials are asking visitors to leave the popular tourist destination as soon as possible as they work to help the hundreds of families displaced. We need to make sure the people who's been affected by this, we need to get their immediate needs met. In the future, we rebuild. Lahaina strong. It's not just an expression. So we start rebuilding. Los últimos 2 días se han reportado más de 850 informes de fuertes tormentas en todo el país, con casi 2 docenas de tornados desde Colorado hasta Massachusetts. Se confirmó un tornado de hasta 266 kilómetros por hora en el norte de Nueva York y otro de hasta 177 kilómetros por hora al este de Massachusetts. Expertos atribuyen estos eventos climáticos al calentamiento global. Seguimos quemando combustibles fósiles, seguimos poniendo carbono en la atmósfera, lo que calienta el planeta. En promedio calienta el planeta alrededor de 2 décimas de centígrados, que es 0,2 grados centígrados por década. El clima severo fue el remanente de una tormenta masiva que azotó el este de los Estados Unidos el lunes y mató a 2 personas. También en Illinois, residentes relatan cómo un tornado destruyó sus viviendas. La casa y los cobertizos quedaron destruidos y tú sabes, tuvimos suerte que no estábamos en la casa. Al parecer este es un orificio de bala que tiene... Muy probable se trata de una víctima de la guerra entre cárteles de la droga, una persona cuyos familiares no volvieron a saber nada de él. Cerca de ese cráneo, miembros del grupo colectivo Rastreadoras de Caborca encontraron decenas de diferentes huesos humanos. Este muchacho se acaba de encontrar estos otros restos, mira, es muy posible que sean parte de los cráneos que no hemos encontrado. Brince es la líder de ese grupo que ella formó tras la desaparición de su hermano Brian hace casi 5 años y se dio cuenta de que eran muchas las familias que compartían el mismo sufrimiento. Es un mundo muy difícil, a veces estás bien y a veces estás mal. Y aunque estén mal, esas personas agarran fuerzas para buscar a sus seres queridos, como Brisa. Su hijo Martín fue secuestrado el año pasado por un grupo delictivo y no ha sabido nada de él. Difícil porque no saben dónde está, qué le hicieron. Elvia es otra de las voluntarias de este grupo. Su hijo era un policía municipal que fue secuestrado el año pasado. Permaneció desaparecido 100 días y su cuerpo fue encontrado en el desierto. Yo sé lo que es tener a un hijo desaparecido y no saber, sé la tortura, la tristeza. En esta búsqueda, Elvia localizó parte de un cráneo y otros restos de cadáveres. Una vez que encuentran una osamenta, llaman a servicios periciales para que inicien una investigación. En los 4 años que tiene este grupo operando en el desierto de Sonora, ya han recuperado más de 100 restos óseos. El objetivo es de que las autoridades realicen los exámenes de ADN y puedan identificar quiénes son las víctimas, con la esperanza de que algunos de los restos encontrados pertenezcan a desaparecidos como estos, que buscan sin descanso este grupo de personas que los une el mismo dolor. Sumergidos a varios metros de profundidad, buzos de la unidad de búsqueda subacuática de la policía del condado de Miami-Dade localizaron al menos 20 vehículos ocultos en esta laguna que se encuentra muy cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. El hallazgo se ejecuta tras la localización de estos vehículos por parte de un investigador privado. Dice que estaba investigando un caso de una pareja desaparecida y que supuestamente la información que él tenía lo logró llevar a este lago. Cuando él entró, dice que ahí encontró docenas de vehículos y ahí fue cuando nos notificó a nosotros. Los investigadores de la Oficina de Personas Desaparecidas confirmaron que en los expedientes no existe ningún vehículo vinculado a casos inconclusos. No obstante, no se descarta que pueda precisarse evidencia de interés criminalístico en los carros. Su extracción
fue ejecutada con medidas para garantizar la preservación de cualquier prueba. Por esa razón tuvimos presente esta mañana detectives de nuestro buró de homicidio por si acaso logran encontrar algo. De los vehículos extraídos ya se han determinado que algunos fueron robados hace muchos años. Parece que fueron dejados cuando nada aquí existía. Lo están sacando uno por uno, corren el BIN y hacen la investigación de ese vehículo. Otra de las hipótesis policiales es que los automóviles se hayan ocultado para cometer fraude a las empresas aseguradoras. Además, se contempla el robo y hurto. Es el reporte, soy José Pernalete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. La noche de este miércoles fue asesinado en Quito el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Él durante la tarde presidía un mitin político de su campaña electoral en un coliseo en la parte céntrico-financiera de la ciudad capital del Ecuador. Concluía el acto, él salía por la puerta principal, abordó la camioneta que lo traslada durante su campaña y ahí recibió los impactos de bala que presuntamente le habían propinado 3 sicarios que en ese momento se movilizaban en motocicleta junto al vehículo del candidato presidencial. Hubo reacciones y acciones que están proponiendo incluso los mismos candidatos presidenciales. Uno de ellos, Yacu Pérez, ha anunciado y ha convocado, se ha comunicado con todos los candidatos presidenciales para tener con ellos una cita el día jueves en la capital de la República para hablar de la seguridad y, dice él, generar un pacto al respecto de la seguridad. El gobierno nacional convocó urgentemente a una reunión de su gabinete de seguridad, además de instituciones y otras autoridades del Estado para analizar la situación y tomar resoluciones urgentes de seguridad, tomando en cuenta que este 20 de agosto se producirán en el Ecuador las elecciones presidenciales. La prioridad, por supuesto, es garantizar la seguridad de los candidatos y también la seguridad de los electores en todo el país el día de los comicios. El presidente Guillermo Lasso reaccionó también indignado y condenando el hecho. Y coincidimos que ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Este momento, ante la gravedad de los hechos que conmociona al Ecuador, voy a proceder a firmar 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto. Los primeros resultados, la captura de 6 presuntos responsables de este hecho en varios allanamientos, tanto en Quito como en sus alrededores. Uno de los presuntos implicados, uno de quienes serían los asesinos, falleció también en un cruce de balas inmediatamente después de los operativos iniciales y, como les decíamos, 6 detenidos y también 9 heridos ha confirmado la Fiscalía como consecuencia del cruce de balas que se produjo en este atentado que se dio pasadas las 6 de la tarde cuando Fernando Villavicencio concluía su agenda de campaña aquí en la capital. Este es un informe de Francisco Garcés de Coavisa desde Quito para Telearuba.